Buenas noches, este es el tema subneteo IPv4 y es para la materia de comunicaciones 1 de la Universidad del Salvador. Mi nombre es Luis Heriberto Merino Quintanilla y mi compañero José Alfonso Valdemez Guerra. Bien, veamos qué es el subneteo. Es una técnica para dividir grandes redes en subredes más pequeñas, lo que permite la administración de los recursos de red y un mejor aprovechamiento del espacio de direcciones IP disponibles. Esta práctica es especialmente útil en redes grandes donde es necesario segmentar el tráfico o aislar diferentes partes de la red para mejorar la seguridad y el rendimiento. ¿Por qué es importante el subneteo? El espacio de direcciones IPv4 está limitado a aproximadamente 4.3 mil millones de direcciones, pero muchas de esas direcciones son reservadas o no utilizables en el espacio público, como las direcciones privadas. Por lo tanto, el subneteo ayuda a optimizar el uso de estas direcciones dividiendo redes grandes en bloques más pequeños que pueden asignarse según necesidades específicas. Además, permite a las organizaciones estructurar sus redes de manera más eficiente. Por ejemplo, en una empresa con múltiples departamentos, cada uno puede tener su propia subred para facilitar el control y la gestión del tráfico interno. La máscara de subred y su función. Una máscara de subred define qué parte de la dirección IP pertenece a la red y qué parte a los hosts. La máscara de subred se representa de dos maneras: la notación decimal con puntos, por ejemplo 255, 255, 255.0, y la notación CIDR, que es el rango de prefijo de longitud variable, por ejemplo el que se le asigna barra 24, que indica que los primeros 24 bits son parte de la red y los restantes 8 bits se reservan para host. Siguiendo estos conceptos, podemos decir que la dirección 192.168.10.0 pleca 24 utiliza los primeros 24 bits para identificar la red 192.168.10 y los 8 bits restantes para asignar hasta 254 direcciones de host dentro de esa red. ¿Cómo se realiza el subneteo? El subneteo en IPv4 implica modificar la máscara de red para dividir una red en varias subredes más pequeñas. Veamos esto paso a paso. Primero, elegir el tamaño de la subred. El tamaño de una subred depende de cuántos bits se reserven para la parte del host. Cuantos más bits se utilicen para la red, menos hosts estarán disponibles en la subred, pero más subredes pueden crearse. Por ejemplo, una red de 24 puede subdividir en dos subredes más pequeñas con una máscara de 25, dejando 128 direcciones por subred. El ajuste de la máscara de subred. Supongamos que tenemos una red con la dirección 192.168.1.0/24 y queremos crear dos subredes. Podemos cambiar la máscara a barra 25. Quedaría entonces 255, 255, 255.128. Es lo que crea dos subredes. Una desde 192.168.1.0 a la 192.168.1.127 y otra desde la 1.128 hasta la 1.255. Esto reduce el número de hosts posibles en cada subred a 126 en lugar de 254, pero permite un mejor control de tráfico y un uso más eficiente de las direcciones IP. La asignación de las IPs en las subredes. Una vez creadas las subredes, las direcciones IP dentro de cada uno puede asignarse a dispositivos como computadoras, impresoras, servidores, etc. La primera dirección de una subred, por ejemplo, la 192.168.1.0, en la primera subred es la dirección de red y la última, por ejemplo, la 1.127, es la primera subred, es la dirección del broadcast. Las ventajas del subneteo. Mejor administración en las redes. Al dividir una red en subredes más pequeñas, los administradores pueden aislar partes del tráfico, implementar políticas de seguridad diferenciadas y gestionar mejor la asignación de las direcciones IP. El ahorro de direcciones IP. En lugar de gestionar direcciones IP a una red entera que quizás no utilice todas las direcciones disponibles, el subneteo permite asignar solo lo necesario para cada subred. Esto es especialmente útil en redes con un número delimitado de hosts. La reducción de la congestión de la red. Las subredes pueden reducir el tráfico de difusión, que es el broadcast, que puede ralentizar el rendimiento de las redes grandes. Al segmentar la red se limita el tráfico del broadcast a cada subred en lugar de toda la red. Una mejor seguridad. Subnetear una red permite a los administradores aplicar políticas de seguridad, como ya lo dijimos, específicas para cada subred. Por ejemplo, pueden restringir el acceso entre subredes para aislar ciertas partes críticas de la red. Las desventajas del subneteo.
La complejidad en la configuración, la creación y la gestión de múltiples subredes requiere una planificación cuidadosa. Los administradores de red deben tener conocimientos avanzados de subneteo, máscaras de subred, protocolos de enrutamiento para evitar errores que podrían causar problemas de conectividad. Posible agotamiento de direcciones en las subredes. Aunque el subneteo permite un mejor uso de las direcciones, también existe riesgo de que las subredes mal dimensionadas, donde puede haber un desperdicio de direcciones o insuficientes direcciones IP para los hosts dentro de una subred específica. La necesidad de mayor coordinación de enrutamiento. Cuando se utiliza un subneteo, el enrutamiento entre las subredes debe estar correctamente configurado. La ruta entre diferentes subredes debe estar establecida manualmente o mediante protocolos de enrutamiento dinámico, lo que aumenta la complejidad. Razones para practicar el subnetting. Principalmente es importante mencionar que en los últimos tiempos esta práctica ha aumentado significativamente, ya que le brindan al administrador de red como al sistema como tal mayor eficiencia. Y entre estas razones, ¿por qué practicar el subnetting? Podemos mencionar funcionamiento individual, ya que cada subred recolecta la información de manera más fácil y eficiente. También el subnetting ayuda a ampliar o reducir el rango de direcciones IP y favorece la velocidad de la red, ya que el tráfico no se concentra en un solo lugar, sino que se distribuye en las subredes. Y además tener una red organizada en subredes puede ser muy práctico, ya que permite tener una mejor organización en esa red. Y por ejemplo, en una empresa, cada departamento con su subred puede ser más eficiente porque cada subred cumple su función específica dentro del departamento que le corresponde. Pero bien, ahora que conocemos qué es una subred, cuáles son sus ventajas, cuáles son sus razones por qué utilizarlas, veamos un ejemplo de cómo aplicarlo. Dada la dirección 200.200.100.0, crear 6 subredes. Como paso número 1 es importante o es indispensable identificar qué clase de red es esta. Y en este caso es clase C, ya que esta va de la 192 a la 233 y el número 200 se encuentra en este rango. Y posteriormente, como paso número 2, vamos a identificar la máscara de red original, que es la 255.255.255.0. Podemos ver que 255 en binario son 8 bits número 1. Como paso 3 vamos a calcular cuántas subredes debemos crear. Y para eso usamos la fórmula 2 elevado a la n, y el resultado de esto debe ser igual o mayor a 6. Por ejemplo, 2 elevado a la 2 es 4, no nos funciona. 2 elevado a la 3 sería 8. Entonces son 8 las subredes que debemos crear para esta dirección de red 200.200.100.0. Como paso número 4 vamos a calcular una nueva máscara de red. Anteriormente utilizamos 3 bits, entonces aquí en el último octeto ponemos los 3 bits y completamos con 0 para cumplir los 8 bits. Esto transformado a decimal equivale a 224, entonces la nueva máscara de red sería 255.255.255.224. Como paso número 5 vamos a calcular el salto de red de cada subred. Y utilizamos 256 menos 224, que es el último octeto, equivale a 32. Y finalmente tenemos la tabla de direcciones. La subred número 1 tiene una dirección de red de 200.200.100.0, una submáscara de 255.255.255.224 y el rango de IPs va de la 200.200.100.1 a la 200.200.100.30. Podemos ver que tiene 30 hosts disponibles para esa subred y el broadcast sería 200.200.100.31. La siguiente subred podemos ver que tiene un salto de 32, que es el que calculamos anteriormente. La submáscara sigue siendo la misma y el rango de IPs va de la 200.200.100.33
a la 200.200.100.62. Igual tiene 30 hosts disponibles. Y así calculamos cada subred hasta que llegamos a la número 8, que es la 200.200.100.224, que tiene un rango de IPs de la 200.200.100.225 a la 200.200.100.254. Y finalmente el broadcast, que sería de 200.200.100.255. Y sin más que agregar, eso ha sido todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención.